Instituto Superior Universitario, Central Técnico. Un cordial saludo, sean bienvenidos todos a la presentación de este video. Me ha tocado hablar sobre el calibrador Vernier, más conocido como el calibrador pie de rey. Es importante comenzar conociendo las partes que lo componen. En la parte superior tenemos las puntas, las cuales nos permiten tomar medidas internas. Tenemos en la parte inferior las pinzas que nos permiten tomar medidas externas. Tenemos un botón de bloqueo, en esta ocasión roscable, nos permite en el ajuste detener nuestra parte móvil para poder tener la lectura. Tenemos el botón del pulgar de apoyo, nos permite deslizar la parte móvil con mayor facilidad. Tenemos la varilla de profundidad. Tenemos la regla principal y nuestra regla móvil, que tiene en sí la escala de Vernier. Podemos notar que en esta ocasión vamos a hablar específicamente de nuestro calibrador en la escala de Vernier de 0.02 centésimas de milímetro. ¿Por qué la escala de Vernier tiene estos números? Podemos notar que en la escala de 0.02 cada línea nos dará como lectura 0.02 centésimas de milímetro. Tendríamos 2, 4, 6, 8, 10. De la misma manera hasta el 0. Esto nos indica que al centímetro, como lo conocemos, que está conformado de 10 milímetros, tenemos aquí una división más que comprende a la de 100 centésimas de milímetro. Dicho en otras palabras, nuestro centímetro estará descompuesto en 100 partes, dándonos así la facilidad de obtener medidas más exactas. ¿Cómo lo podemos notar? Es claro y conocido que si nosotros en el número 0 podemos señalar que ahí tenemos un milímetro exacto. Entonces, ¿qué pasaría si es que está un poco más a la derecha, asimismo un poco más a la izquierda? Es ahí donde entra la parte tan importante de esta regla. La forma correcta de leerlo sería de la siguiente manera. El número 0, como podemos apreciar, no encaja perfectamente con la línea. Entonces, ¿cuánto tenemos ahí? Prácticamente el 1 milímetro ha pasado. Ese pequeño espacio de la línea del milímetro al punto 0, tenemos que buscarlo en nuestra regla escala de Vernier. Tenemos que hallar qué línea encaja con la regla principal y así dar lectura. Entonces, como antes mencionamos, vamos a leer de 2 en 2 cada pequeña rayita. Sería 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40 y así sucesivamente. Entonces, ahí podemos observar que la línea que encaja es la línea que está después del número 2, dos líneas más. Eso quiere decir que aquí tendremos 20, 22 y 24 centésimas de milímetro. Es así como nosotros podemos obtener medidas mucho más exactas de un componente. Ahora, entrando en práctica, vamos a tratar de obtener la medida de este dado. Entonces, yo recomendaría personalmente tener el objeto a medir fijo. ¿Por qué razón?
En el momento que nosotros lo tenemos elevado, corremos el riesgo de que nuestro objeto a medir se caiga o peormente nuestro instrumento de medición. ¿Qué pasa cuando un instrumento de medición sufre algún daño? La medida varía. Entonces, antes de proceder a medir, vamos a tener unos pequeños tips que podemos observar rápidamente antes de comenzar a utilizar nuestro instrumento de medición. Como en este caso, las puntas antes mencionadas aún conservan un filo. Eso quiere decir que el calibrador no tiene desgaste, o mejor, no ha sufrido también ninguna caída. En nuestra parte inferior podemos notar que nuestro calibrador sella casi perfectamente. Con el uso y el desgaste llegan a presentar algunos calibradores alguna holgura, como podemos apreciar en este momento. Eso quiere decir que la medida será errónea. También tenemos que nuestra parte móvil aún presenta resistencia al movimiento. Nos indica que está en perfecta condición, no tenemos juego. Dados estos pequeños tips que podemos observar claramente, fácilmente para nosotros poder obtener la medida más cercana, puesto a que, como antes les mencioné, el centímetro ahora lo vamos a dividir en 100 partes. Es una medida súper pequeña, la cual se ve afectada con cualquier holgura, cualquier desgaste de nuestra herramienta de medición. Procedemos a medir. Entonces, vamos a tener nuestro objeto a medir fijo para que no tengamos riesgo de que se nos pueda estropear la herramienta de medición o se nos pueda caer el componente que vamos a medir. Procedemos a tomar la medida, hacemos un pequeño ajuste en nuestro pulgar, en el botón de apoyo, ajustamos, procedemos a leer. Podemos notar que en la línea número 38 de nuestro calibrador no coincide exactamente con el punto cero. ¿Qué quiere decir? Que aún no tenemos 38 milímetros exactos. Como antes lo mencionamos, vamos a buscar a partir del número 0 qué línea encaja perfectamente con nuestra regla principal. En este caso, podemos notar que en nuestra parte móvil o en nuestra escala de Vernier calza la línea número 86. Nos podemos dar cuenta, como antes mencionamos, tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. A partir de estos números enteros tenemos las líneas pequeñas que van de 2 en 2, 82, 84 y 86. Podemos notar que en la línea número 86 encaja perfectamente con nuestra regla principal. ¿Cuál sería la medida? La medida sería 37 milímetros con 86 centésimas. Segundo ejemplo. Esta vez vamos a tomar una medida interna. Ajustamos, bloqueamos, procedemos a la lectura. Aquí tenemos que en el número 21, en los milímetros, 22, 23, 24, 25 y no llega al 26. Entonces, tenemos aquí 10 milímetros, 20 milímetros, 21, 22, 23, 24, 25 y no encaja en el número 26. Procedemos a buscar la línea de la medida.
podemos notar que tendríamos 10, 20, 30, 40, 52, 4, 6, 8. Tendríamos 58 centésimas. La medida sería 25 milímetros, 58 centésimas. Es cuestión de práctica lograr utilizar perfectamente este instrumento. Como antes les mencionaba, es un instrumento de precisión, no de exactitud, porque es muy difícil, por no decirlo imposible, conseguir la medida exacta de un instrumento. En el transcurso de este video vamos a ver ejemplos y vamos a ver una forma en la que podemos casi acercarnos a la medida exacta. Entonces procedemos a medir ahora, esperando tener la profundidad de este componente. Bueno, entonces procedemos a bajar nuestra varilla de profundidad hasta el punto que tope la parte inferior. Retiramos, procedemos a leer. En esta vez no usé el bloqueo para que puedan apreciar cómo se utiliza la varilla de profundidad. Entonces, ahora vamos a bloquear para poder dar lectura. Tenemos que en el milímetro número 29 aún no encaja perfectamente. Es casi imprescindible, pero hay que tomar mucha atención para poder notar este pequeño detalle, porque de eso se trataría la exactitud. Entonces, vemos que no encaja. A mi parecer, a mi percepción, aún está un poco al lado izquierdo. Eso quiere decir que tendremos que buscar qué línea encaja. Podemos notar que la línea que encaja es el 92. Dicho de otra manera, tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 2, 4, 6, 8 y encaja ahí. La medida sería 28 milímetros, 88 centésimas. Listo. Hemos tomado medidas internas, externas, de la misma manera medidas de profundidad. Ahora, el problema aquí es que tenemos que tomar mínimo 3 medidas de el mismo lado del componente que vamos a medir. Me explico. En el momento que nosotros tenemos la medida, como antes les mencioné, fijamos, apretamos, bloqueamos. Nosotros tenemos ahí la medida, que es de 38 milímetros, 80 centésimas. Ahora, ¿cómo tener más exactitud? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la primera medida. 37 milímetros, 80 centésimas. 37 milímetros, 80 centésimas. Volvemos a tomar la medida del mismo sitio. Bloqueamos, retiramos, procedemos a leer. Ahora podemos notar que a la línea del milímetro número 38 se ha acercado un poco más. Eso quiere decir que acá también va a variar. Ahora tenemos exactamente la medida en 90. Tendríamos 37 milímetros, 90. Perdón, la medida anterior era 88. Ya. Tenemos un rango de error de 10 centésimas de milímetro. Procedemos a leer nuevamente en el mismo sitio. Retiramos y procedemos a leer. Ahora podemos notar
que casi ha llegado al milímetro número 38. Entonces procedemos a escribir. Listo. Entonces, ahora, ¿qué podríamos hacer para poder obtener la medida más precisa? En este momento vamos a proceder a sumar los tres valores que hemos obtenido y dividirlos para 3. Bueno, las tres cantidades que hemos obtenido midiendo el mismo componente, hacemos una sumatoria total y la dividimos para 3, dándonos como resultado 37.92. El 37.92 prácticamente sería la medida más aproximada, la medida más exacta, teniendo en cuenta los tres valores que presentan su respectivo error. Entonces, espero les haya agradado este video, espero que les haya servido de mucho. Esta fue nuestra exposición, compartir información muy importante para que podamos ver la manera más correcta de utilizar nuestro instrumento de medición, como es el calibrador pie de rey. Les agradezco mucho la atención prestada. Muchas gracias. Instituto Superior Universitario Central Técnico. Ciencias, tecnología e innovación al servicio de la sociedad.